¿Qué harías si fueras solo una pieza en un cruel juego entre Dios y Satanás? La historia de Job es la prueba más clara de que el Creador no tiene límites cuando se trata de poner a prueba a sus siervos, ni siquiera por una simple apuesta. Dios, en su trono celestial, se jactó ante Satanás de la fe inquebrantable de Job, y Satanás, con una sonrisa desafiante, le respondió: Job solo te es fiel porque lo has bendecido con riquezas y salud. Quítale todo, y te maldecirá en tu cara. Dios aceptó el reto, y así, sin que Job tuviera voz ni voto, perdió su fortuna, su familia y su salud. Sufrió en carne propia el peor de los tormentos, cubierto de llagas, sumido en la miseria, mientras su propia esposa le decía: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job no lo hizo. Se aferró a su fe, incluso cuando Dios lo había convertido en su entretenimiento. ¿Cuál fue su recompensa? Unas nuevas riquezas, una nueva familia, como si la anterior no hubiera importado. Así es Dios, un ser que pone a prueba a sus fieles sin piedad, solo para demostrar su poder. Y si Job, el más justo de todos, no se salvó de su juego, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí lo haremos? A lo largo de la historia, las religiones han retratado a Dios como el Ser Supremo, el Creador del universo, lleno de amor hacia su creación. Pero al mismo tiempo, presentan a un Dios que exige obediencia absoluta y no duda en imponer castigos severos y eternos. En este análisis crítico y filosófico, exploraremos dicha dualidad. ¿Es Dios un ser que ama incondicionalmente o nos controla a través del miedo y las exigencias? Dios es concebido, tanto en el cristianismo como en el islam, como el ser más poderoso y perfecto en toda la existencia. En el cristianismo, encontramos a un Dios que ofrece redención a través del sacrificio de su Hijo, Jesús. En el islam, se enfatizan sus nombres: el misericordioso, el compasivo, mientras te amenaza con el infierno al que tu imaginación jamás llegará a deslumbrar. Pero si Dios nos ama tanto, ¿por qué también se nos describe como sujetos a su ira? El poder absoluto de Dios plantea un dilema filosófico clave. ¿Es verdaderamente amor si se ejerce bajo amenaza? Muchos filósofos han debatido sobre el concepto del poder divino. Si es todopoderoso, también es muy peligroso, dado que si le da la gana puede hacer lo que quiera con nosotros. Y de hecho, ya lo está haciendo condenándonos a este mundo, por culpa de dos individuos que le desobedecieron en vez de darnos la misma oportunidad a cada uno, tal y como lo merecemos como Adán y Eva. Me refiero a nuestro verdadero hogar, el Edén, el paraíso. Algunos consideran que la autoridad de Dios guía a la humanidad, mientras que otros lo ven como una fuerza que domina y controla. En la Biblia hay numerosos ejemplos de amor divino. Dios es amor. Mira Juan 4.8. Y el sacrificio de Jesús busca salvar a la humanidad, aunque nadie se lo pidió, pero sí que tenemos que reconocerlo. Pero también encontramos episodios donde Dios desata su ira, el diluvio universal, las plagas de Egipto, o la condenación eterna en el infierno si no haces sus mandamientos. En el Corán, el balance es similar. Nos descendió de nuestro supuesto estado perfecto y nos metió en estos cuerpos de monos cagones y malolientes, débiles y frágiles. Mientras que Dios es frecuentemente mencionado como amoroso y misericordioso, también se le describen castigos severos para los pecadores, como el simple hecho de ser ateo. Este contraste plantea una pregunta inquietante: ¿cómo reconciliar un carácter divino que combina el amor más puro con los castigos más aterradores? Al depender de textos que muestran ambas caras, ¿qué verdad sobre su esencia estamos ignorando? La noción del infierno como un lugar de castigo eterno e inimaginablemente muy duro en el que ni siquiera se te permite morir para que sigas sufriendo sin parar hasta que a Dios le dé la gana, es una constante en las religiones abrahámicas. Tanto la Biblia como el Corán describen este destino con imágenes de sufrimiento insoportable. Pero, ¿es compatible esta idea con el amor? Desde una perspectiva filosófica, la existencia de un castigo eterno para errores humanos plantea cuestionamientos morales. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no perdonar siempre? Si el amor divino es incondicional, ¿cómo puede coexistir con la condenación eterna? Este aspecto de su poder
no solo genera temor, sino que también refuerza la dependencia de la humanidad hacia Él, regulando nuestros comportamientos según normas religiosas. Las Escrituras también sugieren que Dios creó a los humanos con necesidades inherentes, desde lo físico, como el hambre, la sed, el amor o necesidad de ser amados, hasta lo espiritual, como la salvación. ¿Por qué diseñar criaturas tan necesitadas, tan frágiles? Esta pregunta conduce a una reflexión profunda. ¿Es el amor la fuerza detrás de esta creación? ¿O es una estrategia de control? Sin las necesidades creadas por Dios, el vínculo humano con Él podría ser mucho más libre, pero lo justifica de que el humano sería arrogante si no dependiera de Dios. Sin embargo, la narrativa religiosa insiste en que nuestras debilidades y deseos son una prueba para decidir si somos dignos. Pero, ¿es ético someter a humanos a tales pruebas si el resultado puede ser la condena eterna? Estas observaciones generan dudas sobre la intención amorosa detrás del diseño divino. Pero espera, las paradojas no terminan aquí. Una de las mayores contradicciones en la teología es el debate entre el libre albedrío y la predestinación. Si nuestras vidas ya están predeterminadas por Dios, ¿por qué castigarnos por decisiones que, en realidad, no están bajo nuestro control? Por otro lado, si tenemos libre albedrío, ¿cómo es justo un castigo eterno por errores temporales? Esta tensión entre libertad humana y autoridad divina es central para comprender quién es Dios. Algunos argumentan que la paradoja no es un defecto, sino una indicación de que los designios divinos están más allá de nuestra comprensión. Pero aceptar esta explicación no resuelve el dilema, solo lo traslada al terreno de la fe ciega. Si analizamos las religiones desde un punto de vista sociológico y filosófico, el miedo parece ser una herramienta clave para mantener la obediencia. En textos religiosos, el miedo al castigo divino es omnipresente. Un acto de desobediencia puede llevar al infierno o la separación eterna de Dios. El filósofo Dan Dennett sugiere en su análisis de la religión que estas narrativas funcionan como un freno psicológico, moldeando nuestras acciones para ajustarse a las normas divinas. Sin embargo, esto plantea un interrogante ético. ¿Es el miedo una base legítima para la moralidad? Si amamos a Dios solo porque le tememos, ¿es ese amor genuino? ¿O simplemente una reacción condicionada? Otro aspecto esencial es la estructura jerárquica que las religiones imponen, una escala donde los humanos están categóricamente subordinados a Dios. Él lo sabe todo, puede hacerlo todo, y su voluntad es absoluta. Aunque esta jerarquía se justifica diciendo que Él es el creador, genera una relación fundamentalmente asimétrica. Muchos sistemas autoritarios en la historia humana han imitado este modelo, un líder poderoso que exige sumisión y castiga a los desobedientes. Si bien la autoridad divina puede ser vista como diferente y perfecta, la filosofía nos lleva a preguntarnos si esta relación refleja más dominación que amor auténtico. Si dudamos de la imagen dominada por amor y miedo que las Escrituras nos presentan, ¿cómo podemos reinterpretar a Dios desde una perspectiva filosófica? Algunos piensan que Dios no es lo que las religiones dicen, sino una representación simbólica de los anhelos y temores humanos. Otros creen que su amor trasciende nuestras percepciones humanas y, por tanto, no puede ser reducido a un análisis crítico. Sea cual sea la respuesta, se nos exige reflexionar. ¿Dependemos de un Dios que controla nuestras vidas? ¿O es el concepto mismo de Dios una construcción para explicar nuestras inseguridades? Liberarnos de narrativas únicas puede abrir nuevas posibilidades para abordar estas preguntas de manera abierta y filosófica. La figura de Dios es, sin lugar a dudas, una de las ideas más complejas y debatidas en la filosofía y la religión. En este análisis, hemos explorado su dualidad, amor frente a miedo, libertad frente a poder absoluto. Pero al final, queda una pregunta abierta. ¿Es Dios realmente un símbolo de amor puro? ¿O es el ser más ineludible que controla nuestras vidas a través del miedo? Esta reflexión no busca destruir la fe, sino invitar a una conversación que desafíe las suposiciones arraigadas. Tal vez nunca sepamos con certeza quién o qué es Dios, pero al cuestionarlo, nos acercamos al corazón mismo de nuestra humanidad y nuestra capacidad de razonar. ¿Qué opinas tú? ¿Es Dios amor, miedo
o algo completamente diferente. Y bueno, por el momento eso ha sido todo. Te agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí. Si te ha gustado el video, puedes dejarme un comentario y lo atenderé lo antes posible. Te ha hablado Zacarías. Te deseo que tengas un buen día y espero no haberte perjudicado con este punto de vista que es el mío. Adiós.